El atardecer otoñal se acercaba en los suburbios de Massachusetts. Elizabeth Wilson respiró hondo mientras miraba por la ventana de la cocina. En el patio trasero, su hija Lily, de 10 años, brincaba entre montones de hojas secas, riendo de alegría. Mientras preparaba la cena, Elizabeth suspiró al recordar cómo había sido la semana. «Mamá, mira. Esta hoja tiene forma de corazón», dijo Lily, entrando corriendo a la cocina con emoción. Sus mejillas estaban coloradas por el aire frío y pequeñas hojitas se le habían enredado en el cabello castaño. «Está preciosa», Lily respondió Elizabeth con una sonrisa, mientras le quitaba las hojas del pelo. «¿Quieres ayudarme?» «Estoy haciendo una ensalada». Lily asintió con la cabeza y fue a lavarse las manos. «¿Cuándo va a regresar papá?» «Dijo que hoy llegaría tarde. Tiene que hacer unos trámites por lo de la abuela», contestó Elizabeth, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay varias cosas pendientes que resolver». El rostro de Lily se entristeció. «¿Tú crees que la abuela es feliz en el cielo?» Elizabeth la abrazó con ternura. «Estoy segura de que sí, mi amor, así que no te preocupes». Habían pasado 3 días desde que Judith, la mamá de Richard, falleció repentinamente de un infarto. No tenía antecedentes de problemas de salud y siempre había sido una mujer activa y llena de energía. Richard la encontró y llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde cuando llegaron al hospital. Sonó el teléfono, y Elizabeth se secó las manos antes de contestar. Era Richard. «Hola, Liz. No creo que pueda llegar a casa hoy. La reunión con el abogado de mamá se está alargando más de lo que esperaba», dijo, con una voz cansada y un leve tono de inquietud. «Entiendo, pero, ¿ya hablaste con la funeraria?» «Dijeron que tenemos que decidir eso mañana, ¿no?» «Ah, eso». Richard dudó un momento. «Carol se está encargando de esos arreglos». Elizabeth frunció el ceño. Carol era su secretaria en la empresa, un nombre que había salido a relucir con bastante frecuencia últimamente. «Ya veo. ¿Quieres decirle buenas noches a Lily?» «No esta noche. Mañana hablo bien con ella, te lo prometo», respondió rápidamente. «Hasta luego». Después de colgar, Elizabeth sintió como una ansiedad inexplicable comenzaba a crecerle en el pecho. Desde que su madre murió, Richard parecía más agitado que triste. «¿Era papá?», preguntó Lily, levantando la vista de la ensaladera. «Sí, dice que va a llegar tarde por trabajo. Vamos a cenar nosotras dos». Después de la cena, mientras Lily se bañaba, Elizabeth se quedó mirando las llaves de la casa de Judith. Mañana estaba previsto revisar sus cosas. Pensó en la relación entre Richard y su madre. Siempre fueron cercanos, pero también había tensiones de vez en cuando, sobre todo cuando se trataba del trabajo de Richard. Judith siempre mostraba una expresión de preocupación. «Lo que me preocupa es que te estás esforzando demasiado», recordó Elizabeth que le había dicho Judith durante la cena del domingo pasado. «Y tienes que valorar a tu familia». Richard había hecho menos el comentario en ese momento, como si no tuviera mayor importancia. Pero ahora que lo pensaba bien, tal vez su suegra intentaba decirle algo más profundo. Algo que no supo cómo expresar. A la mañana siguiente, después de dejar a Lily en la escuela, Elizabeth se dirigió sola a la casa de Judith. Richard no fue con ella. Dijo que tenía una reunión importante en el trabajo. La casa de 2 pisos, rodeada por un amplio jardín, parecía anunciar en silencio la ausencia de su dueña. Cuando Elizabeth metió la llave en la cerradura, un aroma familiar le llegó desde el interior. Vainilla y canela. Ese era el olor de Judith. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube y sin mostrar tu cara? Eso fue exactamente lo que logré contando historias como esta. Sin mostrar mi rostro, sin usar mi voz. Si tienes curiosidad, checa el enlace en la descripción. Era el olor de su tarta de manzana. Al entrar a la sala, la vida de Judith seguía presente por todos lados. Un tejido a medio terminar sobre el sillón, un libro abierto sobre la mesita lateral, y varias fotos familiares colgadas en la pared. Fotografías de Richard cuando era niño, una foto de cuando nació Lily, y un retrato familiar tomado la Navidad pasada. Elizabeth se sentó en el sillón y observó todo a su alrededor. Los recuerdos de esa casa comenzaron a regresar, pero al mismo tiempo, algo le pareció fuera de lugar. Judith siempre había sido muy ordenada, pero los papeles y cartas tirados por ahí no eran para nada su estilo. Mientras caminaba por la habitación, Elizabeth se preguntaba qué habría pasado en los últimos días antes de que Judith muriera. Entonces lo decidió.
Si quería entender qué estaba pasando con Richard y su comportamiento extraño, tendría que revisar cada rincón de esa casa con cuidado. Decidió ir por Lily a la escuela y regresar juntas. «¿Empezamos por el cuarto de la abuela?», le preguntó Elizabeth al volver. «Está bien», respondió Lily en voz bajita. A ella le encantaba venir a la casa de su abuela. Pero ese día se sentía distinto. Sin Judith, la casa se sentía enorme, y cada pequeño sonido resonaba de forma extraña. Al entrar al dormitorio, vieron la cama perfectamente hecha. Muy al estilo de Judith. Una colcha blanca con encaje, y una cobijita tejida a mano cuidadosamente puesta sobre la almohada. Encima de la cómoda había un pequeño joyero y más fotografías familiares. Elizabeth tomó el joyero entre sus manos. «Este era el tesoro más querido de la abuela», le dijo a Lily mientras abría la cajita. «Aquí está su anillo de bodas, su collar de perlas». Y se rompió, murmuró, al darse cuenta. «¿Qué pasa, mamá?» «¿No está el broche de rubí?», preguntó Lily. Elizabeth revisó con más cuidado el interior de la caja. Ese broche rojo que la abuela siempre usaba en ocasiones especiales. «¿Te acuerdas?». Lily asintió. «Sí, el que se puso en Navidad». Dijo que era su amuleto de la suerte. «Sí, pero no está aquí», respondió Elizabeth mientras empezaba a mirar a su alrededor, sintiendo una ligera tensión en el aire. Quizá Judith fue la última en usarlo. Luego comenzaron a abrir los cajones de una gran cómoda de roble. Iban revisando prenda por prenda, todas cuidadosamente dobladas, separando lo que iban a donar de lo que conservarían como recuerdo de familia. Cuando Lily encontró el suéter de cachemira de su abuela, se lo acercó a la mejilla y respiró hondo. «Huele a la abuela», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Elizabeth la abrazó con ternura. «Está bien, mi amor. La abuela siempre nos está cuidando desde donde está». Al encontrar un álbum de fotos, Lily se animó un poco. Se sentaron en el piso, pasando las páginas mientras compartían recuerdos. Aparecía Judith de joven, Richard cuando era niño, y fotos de Lily desde que nació hasta ahora. «Papá sonreía mucho cuando era niño», comentó Lily. Elizabeth miró la foto. De verdad, el pequeño Richard tenía una sonrisa despreocupada, muy distinta a la expresión que cargaba últimamente. «Sí, las personas cambian», respondió en voz baja. Mientras Lily exploraba el closet de la abuela, Elizabeth se dirigió al estudio. Judith había sido maestra de secundaria, y seguía disfrutando de leer y escribir incluso después de haberse jubilado. El estudio estaba muy ordenado, estanterías acomodadas por temas y un escritorio de madera bien cuidado. Cuando Elizabeth abrió uno de los cajones del escritorio, encontró carpetas de documentos perfectamente organizadas, pólizas de seguros, escrituras, estados de cuenta, todo con la meticulosidad que caracterizaba a Judith. Una carpeta en particular llamó su atención. Tenía una etiqueta que decía seguro de vida. Parecía más reciente que las demás. Al abrirla, Elizabeth se quedó sin aliento. Judith había renovado su póliza hacía apenas 6 meses y había aumentado el monto de forma considerable. El beneficiario, Richard Wilson. La suma, $500,000. «¿Por qué?», susurró Elizabeth. «Judith nunca fue una mujer ostentosa. ¿Por qué contratar un seguro tan grande? ¿Y por qué justo hace 6 meses?» Mientras pensaba en todo eso, Lily apareció en la puerta del estudio. «Mamá, encontré el diario de la abuela», dijo, sosteniendo un cuaderno pequeño con pasta de cuero. «¿Dónde lo encontraste?» «Debajo de su almohada». «Siempre decía, esconde las cosas que no quieres que se vean, en el lugar más visible», repitió Lily, imitando la voz de su abuela. Elizabeth tomó el diario. Lo abrió con cuidado, pero se detuvo. «Mejor lo leemos después», dijo, guardándolo en su bolso. «Ya es tarde. Vamos a casa por hoy». De regreso en casa, Richard todavía no había llegado. Después de acostar a Lily, Elizabeth sacó el diario y lo abrió. La última entrada estaba fechada una semana antes de la muerte de Judith. «Estoy muy preocupada por Richard. La situación financiera de su empresa parece mucho más grave de lo que él admite, y su relación con esa mujer, pero necesito pruebas. Mañana tengo pensado hablar con mi abogado sobre cambiar mi testamento». Elizabeth cerró el diario y soltó un largo suspiro. Las dudas empezaban a llenarle la cabeza. ¿La empresa de Richard realmente estaba en problemas? ¿Quién era esa mujer? Esa misma noche, Elizabeth se despertó al oír la puerta principal. El reloj de la sala marcaba las 1 de la mañana. Escuchó a Richard quitarse los zapatos. «¿Sigues despierta?», dijo él, sorprendido al verla ahí, en la sala, en penumbras. «Te estaba esperando», respondió Elizabeth con voz firme.
Encontré los papeles del seguro de vida en casa de tu mamá. Una cantidad bastante considerable. Richard se quedó inmóvil por un instante, pero enseguida trató de actuar con normalidad. Ay, eso fue cosa de mi mamá. Siempre pensaba en mí. Se sirvió una copa en la barra. ¿Por qué lo aumentó hace 6 meses? No lo sé. Fue su decisión, respondió sin mirarla. Cambió de tema. Mañana tengo una junta importante con unos inversionistas. Mejor duerme un rato. Mientras Richard subía las escaleras, Elizabeth se quedó mirando el diario y los papeles del seguro de Judith. Había algo que no cuadraba. Sintió que necesitaba volver a la casa de Judith al día siguiente y seguir investigando. Esa noche, ya muy tarde, justo cuando Elizabeth por fin se había quedado dormida, sonó el celular de Richard. Él se metió al baño y empezó a hablar en voz baja. Lo sé. No, ella no sospecha nada, ¿ok? Todo se va a arreglar en unos días. Elizabeth entreabrió los ojos, observando la luz que se colaba por la rendija de la puerta del baño. Cuando Richard regresó a la habitación, ella fingió seguir dormida. El funeral fue más pequeño de lo que esperaban. Judith tenía muchos amigos, pero Richard organizó todo con prisas e insistió en que fuera algo muy reducido. Elizabeth se sintió incómoda, pero trató de convencerse de que esa tal vez era la forma de su esposo de lidiar con el dolor. Cuando los amigos de Judith se acercaron a dar el pésame, todos decían lo mismo. Estaba tan bien de salud, nunca mencionó nada del corazón. Fue todo tan de repente. Elizabeth escuchó esos comentarios con atención, comparándolos con las dudas que empezaban a pesarle cada vez más. 3 días después del funeral, Richard salió de casa diciendo que tenía un viaje de negocios muy importante. Cuando ella le preguntó a dónde iría, solo dio una respuesta vaga. Negocios. ¿Vas a Florida?, preguntó Elizabeth mientras tomaba su café. ¿Y por qué crees que a Florida?, respondió él, con un tono un tanto molesto. Porque ayer vi un boleto de avión a Florida en tu escritorio. Ah, cierto, apartó la mirada. Hay un cliente allá, regreso en unos días. Después de que Richard se fue, Elizabeth llevó a Lily, que no tuvo clases ese día, y fueron a casa de Judith. No podía quitarse esa sensación de que algo se le estaba escapando. ¿Por dónde empezamos hoy?, preguntó Lily al entrar a la casa. Vamos a revisar el celular y la computadora de la abuela, respondió Elizabeth con determinación. A lo mejor encontramos alguna pista. ¿Una qué?, preguntó Lily, ladeando la cabeza. Una pista. Solo quiero saber qué estaba pensando la abuela antes de que todo pasara. La vieja laptop de Judith estaba en el cajón del escritorio del estudio. Al encenderla, apareció una pantalla pidiendo contraseña. Inténtalo, le dijo Elizabeth a Lily. ¿Sabes cuál podría ser? Lily se quedó pensando con seriedad. Tal vez. Se sentó frente al teclado y escribió, Lily 2014. La pantalla se desbloqueó. ¿Cómo supiste que era esa?, preguntó Elizabeth, sorprendida. Lily sonrió apenas. Es el año en que nací. La abuela siempre me decía, el día que naciste fue uno de los más felices de mi vida. A Elizabeth se le humedecieron los ojos. Acarició con cariño la cabeza de su hija. La abuela te quería muchísimo. Empezaron a revisar el contenido de la computadora, correos, documentos, fotos. Nada resaltaba demasiado, hasta que encontraron una carpeta llamada personal. Dentro había un archivo llamado Ediciones RW. Al abrirlo, encontraron una lista de fechas y pequeñas descripciones. Parecían ser notas relacionadas con la situación financiera de la empresa de Richard. Había palabras que de inmediato encendieron las alarmas. Deuda, $3 millones. Retiro de inversionistas, reembolso pendiente, incumplimiento de pagos. Y la última entrada, fechada 2 días antes de la muerte de Judith, decía: reunión con abogado, hablar sobre cambios en el testamento. Elizabeth cerró el archivo lentamente y soltó un suspiro profundo. La empresa de Richard estaba en una situación crítica. ¿Era por eso se había estado comportando tan ansioso últimamente? Lily notó el cambio en la expresión de su mamá. ¿Estás bien? Sí, todo bien, respondió Elizabeth, forzando una sonrisa. Vamos a buscar también el celular de la abuela. Revisaron toda la casa, pero no lograban encontrar el viejo teléfono de Judith. Justo cuando estaban a punto de rendirse, Lily metió la mano entre los cojines del sillón de la sala y sacó un pequeño iPhone negro. Lo encontré, exclamó emocionada. Las dos buscaron un cargador y comenzaron a cargar el celular. Esperaron a que se encendiera la pantalla. La contraseña también era 2014. Vamos a revisar el historial de llamadas, dijo Elizabeth.
En la lista de llamadas recientes aparecían registros del hospital, la farmacia, y el nombre de Richard varias veces. Lo que llamó la atención fue que Judith había llamado a Richard 3 veces el día antes de morir. Papá y la abuela hablaban mucho por teléfono, ¿verdad?, murmuró Lily. Elizabeth asintió, aunque por dentro le surgía una nueva pregunta. ¿Por qué Judith sintió la necesidad de llamarle tantas veces a su hijo ese día? ¿Y por qué Richard nunca lo mencionó? Vamos a ver también los mensajes, dijo, intentando mantener la calma. En el historial de mensajes de texto había uno, proveniente de un número desconocido. Antes de hablar con su abogado, me gustaría reunirme con usted. Tengo información importante. La fecha del mensaje era el día anterior a la muerte de Judith. Mientras Elizabeth leía ese mensaje en la pantalla, de repente el celular comenzó a vibrar. El tono de llamada sonó fuerte en la habitación en silencio. ¡Ah!, gritó Lily, sobresaltada. En la pantalla aparecía una llamada entrante de número desconocido. Elizabeth y Lily se quedaron paralizadas, viendo cómo el teléfono seguía sonando. Abuela, susurró Lily, casi sin voz, ¿quiere hablar ahora? Un escalofrío recorrió la espalda de Elizabeth. Sabía que lo más probable era que fuera una llamada equivocada, o tal vez un número de telemarketing. Pero el momento era tan inquietante, que no podía ignorarlo. El teléfono seguía sonando. En el quinto timbre, Elizabeth se encontró a sí misma presionando el botón de contestar. Hola, su voz tembló. Tras unos segundos de silencio, una voz masculina respondió. Era calmada, pero con un tono tenso. Señora, usted está en peligro. Su vida y la de su hija corren riesgo. Elizabeth se quedó sin aire. ¿Quién habla? Mi nombre no importa. Al principio, Richard y yo solo queríamos el dinero del seguro de Judith, pero ahora. El hombre dudó un momento. Él ya no piensa detenerse. Usted es la siguiente. Elizabeth sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estás diciendo? Richard planeó todo con su amante. Carol, la mataron. Yo los ayudé. Manipulé la medicina de Judith para provocarle el infarto. La voz del hombre se quebró. Pero ahora él planea hacer que tú y tu hija parezcan un accidente. Descubrió que ambas también están aseguradas. Lily se aferró al brazo de su madre. Su manita estaba fría y temblorosa. Elizabeth la abrazó con fuerza mientras seguía escuchando la voz al otro lado de la línea. ¿Quién eres? ¿Por qué hiciste esto? Me llamo Mike. Soy el ex esposo de Carol, soy farmacéutico. Richard y ella me usaron, pero ahora quieren arrastrar a una niña, y eso no lo puedo permitir. Exhaló profundamente. Tengo pruebas. Estoy listo para contárselo todo a la policía. En la mente de Elizabeth, las piezas comenzaron a encajar. El comportamiento extraño de Richard, la crisis de su empresa, el dinero del seguro, el infarto repentino. ¿Qué hago?, preguntó con la voz quebrada. Sal de esa casa de inmediato. Llévate a tu hija a un lugar seguro. Yo voy a ir a la policía. Les voy a contar todo, dijo Mike con urgencia. Richard regresa hoy de Florida, va a reunirse con Carol para hacer su siguiente movida. En cuanto terminó la llamada, Elizabeth se quedó congelada por un momento. Respiró hondo para recuperar el control. Era hora de actuar. Lily miró a su mamá con los ojos llenos de miedo. Mamá, ¿qué pasó? Lily, rápido, vístete. Vamos a casa de tu amiga Sara, dijo Elizabeth con firmeza. Después, mamá tiene que llamar a la policía. Tomó la mano de su hija y salieron apresuradamente de la casa de Judith. Ya dentro del coche, Elizabeth marcó al 911. Detective Evans, al habla. ¿Podría contarme todo desde el principio? Elizabeth estaba sentada en la sala de estar de la casa de Sara, mientras Lily jugaba en otra habitación con su amiga. Frente a ella, la detective Evans la observaba con atención. La policía había llegado en menos de media hora después de su llamada, y la investigación comenzó tan pronto como Elizabeth relató lo ocurrido. Mi suegra, Judith Wilson, falleció de un ataque al corazón hace 3 días, dijo Elizabeth, agarrando su taza de café con manos temblorosas. Al principio pensé que había sido algo natural, pero hoy, alguien llamó a su celular. Le contó todo, la llamada, la confesión de Mike, la relación entre Richard y su secretaria Carol, la sospecha de que la medicina de Judith fue manipulada, y el temor de que tanto ella como Lily pudieran estar en peligro. La detective Evans tomaba nota con mucho cuidado. ¿Tiene más información sobre ese tal Mike? Dijo que es farmacéutico, se llama Michael Jenkins, es el ex esposo de Carol, la secretaria de mi marido. La detective intercambió una mirada rápida con su compañero.
Michael Jenkins, él trabaja en una farmacia aquí en la ciudad. El otro oficial comenzó a hacer llamadas de inmediato. Elizabeth miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer. Señora Wilson, ¿dónde está su esposo ahora? Dijo que estaba en un viaje de negocios en Florida, pero debía regresar hoy. Entendido, no se preocupe. Vamos a iniciar la investigación de inmediato. Su seguridad y la de su hija son nuestra prioridad, dijo la detective Evans, poniéndose de pie. Vamos a asignar una patrulla frente a esta casa. Y también vamos a poner vigilancia en la suya. ¿De verdad creen en lo que les dije?, preguntó Elizabeth con ansiedad. La detective respondió con seriedad. Para serle sincera, ya habían surgido dudas respecto a la causa de muerte de la señora Judith Wilson. Su médico notó que los síntomas no coincidían con un infarto común y solicitó una autopsia. Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par. Y acabamos de recibir la noticia, añadió Evans, de que Michael Jenkins se presentó voluntariamente en la comisaría. Dice que quiere confesarlo todo. Esa misma tarde, Elizabeth recibió una llamada mientras seguía en casa de Sarah. Era la detective Evans. Señora Wilson, ya tenemos el testimonio completo de Michael Jenkins y los resultados del análisis de sangre de Judith. Se confirmó que su medicación tenía una dosis elevada de dioxina, una sustancia que puede inducir infartos. La garganta de Elizabeth se secó de golpe. Vamos a proceder oficialmente como un caso de homicidio. Estaremos esperando a que su esposo, Richard Wilson, regrese a casa. ¿Qué tengo que hacer? Por ahora, quédese en casa de Sarah esta noche, como le indicamos. Mañana hablaremos más. Siguiendo las instrucciones de la policía, Elizabeth se quedó en casa de Sarah junto a Lily. No pudo dormir en toda la noche. Le parecía irreal pensar que todo lo que creía saber sobre su vida, su familia, quizá no era más que una mentira. A la mañana siguiente, Elizabeth recibió otra llamada del detective Evans. Señora Wilson, arrestamos a su esposo anoche. El corazón de Elizabeth dio un brinco. ¿Qué dijo Richard?, preguntó Elizabeth. Al principio lo negó todo, respondió el detective Evans, pero cuando le informamos que Michael Jenkins ya había confesado todo, él también terminó por admitirlo. Elizabeth se dejó caer en una silla, como si el suelo le hubiera fallado. ¿Cómo le voy a explicar esto a Lily? Sé que es un momento difícil, dijo Evans con tono comprensivo, pero, ¿podrías venir hoy mismo a la estación? Necesitamos darte todos los detalles en persona. En una pequeña sala de juntas dentro de la comisaría, el detective le explicó a Elizabeth toda la verdad. La empresa de tu esposo ha estado en una crisis financiera seria durante los últimos 2 años. Tenía más de $3 millones en deudas, y los inversionistas se fueron retirando uno por uno. Evans le pasó unos documentos. Parece que Judith se dio cuenta de lo mal que iba todo. Estaba preocupada por la administración de su hijo, y comenzó a investigar. Incluso estaba intentando cambiar su testamento. ¿Cambiarlo? Sí, al principio, Judith quería dejarle todo a Richard, pero después de descubrir su relación con Carol Jenkins y los problemas financieros, pensó en modificar el testamento para dejarle parte de sus bienes directamente a Lily. Elizabeth asintió en silencio. Ahora todo empezaba a tener sentido. Así que ese fue su motivo, murmuró, matar a su propia madre. Después de la muerte de Judith, continuó Evans, Richard cobró su seguro de vida por $500,000. Quería usar ese dinero para cubrir parte de la deuda de la empresa, pero no fue suficiente. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. Ya sabía lo que venía. Después de eso, dijo Evans, con el rostro serio, contrató una póliza de seguro de $1 millón para ti y para Lily. La tramitó hace apenas 3 meses. La cabeza de Elizabeth daba vueltas. Se aferró a la mesa. ¿Cómo pensaba hacerlo? Según Michael Jenkins, Richard y Carol planeaban fingir un accidente automovilístico contigo y con Lily, dijo el detective en voz baja. Iban a ejecutarlo este fin de semana. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elizabeth. ¿Por qué Mike nos advirtió? Dijo que no podía vivir sabiendo que iban a matar a una niña. Se sintió culpable por haber participado en la muerte de Judith, así que decidió confesar todo. Elizabeth se cubrió el rostro con ambas manos. Por años pensó que tenía una familia perfecta, pero estaba muy lejos de la realidad. Richard y Carol serán acusados de conspiración para cometer homicidio en primer grado, agregó Evans. Michael también será acusado como cómplice, pero dado que se entregó voluntariamente y está cooperando, podría obtener una sentencia reducida. Cuando Elizabeth se preparaba para irse, agarró el brazo del detective. ¿Cómo le explico esto a Lily? El detective Evans le sonrió con ternura. Con la verdad,
pero usando palabras que ella pueda entender. Los niños son más fuertes de lo que creemos. Además, te pondremos en contacto con un especialista para que te apoye. Elizabeth asintió. Apenas. Sabía que el camino por delante sería duro, pero ella y Lily seguían vivas, gracias al último acto de amor de Judith. Un año después, Elizabeth estaba plantando flores en el jardín de su nueva casa. No era lujosa como la anterior, pero era un verdadero hogar, lleno de paz y de vida. «Mamá, ven», gritó Lily, corriendo desde el patio. Traía una cajita envuelta con un listón azul entre las manos. «Encontré un nido de arrendajos. Los pajaritos están por nacer». Elizabeth, con las manos llenas de tierra, acarició la mejilla de su hija y le sonrió con ternura. «Qué hermoso», dijo Elizabeth. «El inicio de una nueva vida siempre es algo maravilloso». Habían pasado 6 meses desde que terminó el juicio. Richard y Carol fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Michael Jenkins, por su parte, recibió una condena de 10 años, tomando en cuenta su cooperación con las autoridades. Los primeros meses fueron un verdadero infierno, especialmente el momento en que Elizabeth tuvo que contarle toda la verdad a Lily. Fue, sin duda, lo más doloroso que le había tocado vivir, pero con la ayuda de un excelente psicólogo infantil, poco a poco ambas fueron saliendo adelante. «Ya llegaron los señores», dijo Elizabeth al entrar a la casa. Sobre la mesa del comedor había varias cartas, recibos, publicidad, y un sobre con una letra que no reconocía. Estaba dirigido a Elizabeth Anderson, el nombre de soltera que había vuelto a usar tras el divorcio. Elizabeth lo abrió con curiosidad. El matasellos decía que venía de un centro de rehabilitación en el estado de Nueva York. «Querida Elizabeth. Asterisco, no puedo deshacer lo que les hice a ti y a Lily. Aún así, cada día enfrento mis errores y trato de convertirme en alguien mejor. He comenzado a trabajar como voluntario dentro de la prisión, ayudando a jóvenes reclusos a encontrar un camino distinto. Creo que lo único bueno que he hecho en mi vida fue evitar que ustedes murieran. Por favor, dile a Lily que su abuela la amó con todo su corazón, asterisco. Michael Jenkins». Elizabeth sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo una mezcla de emociones. Miró por la ventana, reflexionando, y supo que debía responder. «Gracias por reconocer tu error y por salvar nuestras vidas», pensó. Esa noche, después de cenar, Lily sacó el álbum de fotos de Judith. Se sentaron juntas en el sofá, pasando las páginas llenas de recuerdos. «La abuela nos salvó, ¿verdad?», preguntó Lily, mientras acariciaba una foto en la que Judith sonreía. «Sí, mi amor», respondió Elizabeth, abrazándola. «Siempre está cuidándonos». «¿Desde dónde está?» Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte. El cielo se pintaba de tonos cálidos, como si el atardecer anunciara el final de una etapa y el inicio de otra. Elizabeth respiró hondo. La vida había tomado un giro inesperado, sí, pero también les había mostrado lo fuertes que podían ser. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió con claridad que una familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el deseo sincero de protegerse mutuamente. Mañana escribiría su respuesta para Michael. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía estaba en sus manos. Elizabeth acarició el cabello de su hija y le sonrió con tranquilidad.